Bienvenidos, buenas noches, catequistas. Hello, ya estamos para empezar. Sí, hermano y hermana catequista, estamos en nuestra segunda noche de taller formativo en preparación al envío arquidiocesano 2020. Nos alegra muchísimo poder encontrarnos nuevamente con ustedes desde estos espacios virtuales. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos. Soy dominica y dominica de la Santa Cruz, para ser exactas, ¿verdad? Y coordinadora del Centro de Evangelización y Catequesis de dos vicarías, la Vicaría de Bayamón y de la Vicaría del Toa y La Plata. Y hoy tengo el honor de que me acompañe la hermana. Le voy a pedir que se presente la hermana. Yo soy la hermana Mercedes Cadena Puyes, soy religiosa marianita, Ajá. coordinadora de las vicarías de San Juan, Santurce y de Carolina. Es una Ah, alegría para mí volvernos a encontrar en este segundo taller, porque de verdad le damos gracias a Dios por habernos dado estos instrumentos que en este tiempo que no nos podemos reunir presencialmente, nos hayamos reunido de esta manera. Y es una forma de verdad muy interesante, muy nueva, que nos trae nuevas propuestas y también nos da la oportunidad de que sigamos con nuestra misión de catequistas y ahora preparándonos para el envío. eso es Bienvenido. así. Claro que sí. Anoche, bueno, la noche del martes tuvimos a Padre Tony, ¿verdad? Aquí acompañándome en esta introducción, porque queremos darle el espacio a ti, catequista, que te puedas acomodar, que puedas darle compartir, ¿verdad? O share a otros hermanos y hermanas catequistas. No tienen que ser exactamente de la arquidiócesis, pueden ser catequistas que tú conozcas de otros pueblos. Por ejemplo, el martes tuvimos presencia y participación de catequistas de Barranquitas, por ejemplo, de la parroquia San Antonio de Paduas del pueblo de Barranquitas. Tuvimos la conexión y la aportación en los comentarios de un hermano catequista desde Colombia. Y según me dijo Padre Tony, alcanzó a ver en algún momento de la conexión a catequistas también de México. Así que una de las ventajas, ¿verdad?, de las bendiciones que tiene este medio de hacerlo a través de la plataforma virtual de Facebook es que no se limita, ¿verdad?, a catequistas exclusivamente de la arquidiócesis, sino que muchas otras personas, catequistas o no catequistas, se pueden entonces beneficiar de la formación. Así que por favor, saca un espacio, tienes tiempo todavía porque no vamos a empezar el tema hasta que tú no hagas el ejercicio de compartir este video, compartir este taller para que otros se puedan beneficiar. Muy bien. Ay, el martes todavía estamos ilusionadas y emocionadas con lo que pasó el martes. Tuvimos sobre 600 comentarios desde saludos, presentarse, hasta comentarios de con qué se quedan. Así que han sido una riqueza. Si usted no ha visto los comentarios, le animamos a que entre y los lea porque son un tesoro. De verdad que si pudiéramos coger todos los comentarios que se hicieron con lo que nos quedamos del taller del hermano Balbino, tendríamos otro libro para poder reflexionar. ¿Qué te pareció a ti, Sor Mercedes? Muy bien, bien interesante. Y la respuesta que dieron nuestros catequistas y las personas que participaron, Uh -huh. porque se sabía que están muy atentos y cogiendo lo esencial, ¿verdad? Así es. Y también es importantísimo hacerles conocer que ya hubo más de 2000 reproducciones del taller. O sea que Eso. ese taller se fue al corazón de muchos y al ser de catequistas de varias personas que a lo mejor si no estaban actualizadas en su catequesis, en el sentido de servicio, hoy van a empezar de nuevo, porque es como un empujoncito que el Señor nos dio para empezar de nuevo con todo el entusiasmo, a pesar de la situación que estamos viviendo. Así es, y como bien nos decía el hermano Balbino, ¿verdad? Desde la animación que nos hace el nuevo directorio para la catequesis, es ese aceptar y reconocer, ¿verdad? Que estamos ante una nueva realidad y por tanto la normalidad que estamos ansiando también va a ser nueva.
Bien, así que esto de entrar a los medios de comunicación virtual, si usted es un novato o novata, tranquilo, porque posiblemente la persona que usted tiene delante en la pantalla también es igual de novato o novata, está bien. Tenemos muchísimas personas que están incursionando ahora la tecnología y cada día aprendemos más. Y yo quiero reconocer a todos aquellos y aquellas que han hecho el esfuerzo, porque conocemos, Mercedes, a catequistas que antes nos decían, yo con eso de los medios no brego, pero a raíz de la cuarentena, a raíz de no poder encontrarnos presencialmente y establecer ese distanciamiento, ¿verdad?, físico, no voy a decir social, distanciamiento físico, han visto la necesidad, la urgencia y la utilidad como un medio también para evangelizarlo, ¿verdad? Así que nos alegra muchísimo y los felicitamos, nos sentimos súper orgullosos y orgullosas en la Comisión Arquidiocesana de Catequesis, comarca, que es como le conocemos, por todos aquellos que se han esforzado. Y yo digo eso y recuerdo nombres y caras de catequistas, coordinadoras parroquiales, coordinadores parroquiales que han hecho el esfuerzo para poder actualizarse y conocer, es decir, superar el miedo, ¿verdad?, a la tecnología. Y nos damos cuenta que no es tan difícil, ¿verdad? Una vez uno le pierde el susto, no es tan difícil. Y como les decía el martes, ¿verdad? La comisión también estamos aprendiendo, porque nosotros tenemos reuniones, ¿verdad, Mercedes? Todas las semanas, y cuando nos toca hacerla de forma virtual, eso es una lucha, pero lo logramos. Ya cada vez nos hacemos, ¿verdad?, un poquito más expertos y expertas en ese proceso. Así es. Bueno, haciendo una mirada, ¿verdad?, de las parroquias que estuvieron presentes el martes y que sabemos que ya hoy están conectándose, tenemos gente, por ejemplo, catequistas de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Barrio Nuevo, Bayamón, de San José de Toalta, Santa Rita de Casia de Bayamón, y ya van a empezar a decir, están mencionando solamente las de tu vicaría. No, 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 les voy a mencionar otras también, no se preocupen. Por ejemplo, está Santa Rita de Casia en Bayamón, San Francisco de Sales en Cataño, Nuestra Señora del Carmen en Cataño, Nuestra Señora de Monserrate en Bayamón, San Juan Bautista de la Salle en Bayamón, Santa María en Bayamón también, Santísima Trinidad en Tuabaja, Santa Rosa Oliva de Guaynabo, Santa Catalina de Siena en Bayamón, San Antonio de Padua de Dorado, pero también la de Barranquitas que se conectó y esperamos que esté por ahí también aprovechando este espacio de formación. Parroquia San Fernando Rey de Toalta, y sé que también de Carolina hubo gente. Nuestra Señora de Covadonga, San Esteban de Toalta, La Milagrosa de Toalta, Santiago Apóstol en Bayamón, Espíritu Santo de Toabaja y de Bayamón también. Me imagino que la de Torrey también hubo por ahí gente. San Agustín en Bayamón, San José de Bayamón, Nuestra Señora de Guadalupe en Guaynabo, Madre Cabrina en Guaynabo, Santo Domingo de Guzmán, esta es en el área de Bansco y Bayamón también, Parroquia Corazón de Jesús, Sagrada Familia, tanto de Bayamón como, ay, ¿cuál es la otra Sagrada Familia que hay? Que no es Bayamón, hay en otro pueblo. ¿Te acuerdas, Mercedes? ¿Cuál es? Papillas. Ajá. Ah, ok. Y Santa Bernardita, entre otras, Perpetuo Socorro. Ay, ¿sabes qué, Mercedes? Mirando los comentarios de los que participamos el martes en el taller, descubrimos que hubo representación o por lo menos participación de varios sacerdotes. Así que Ay, qué nos bien. alegra muchísimo que han sacado ese espacio para formarse también y acompañar, ¿verdad?, en este proceso a sus catequistas y también recordar, ¿verdad?, que ustedes son los catequistas principales en cada parroquia, ¿verdad? Son los responsables de la catequesis, así que nos alegra mucho. Puedo mencionar, por ejemplo, de los nombres que leía, Padre Miguel, leí también el nombre de el párroco, ay, se me fue el nombre, Mojica, de Barrio Nuevo, Nuestra Señora de Rosario. Así que saludos a todos los sacerdotes que se conecten, ¿verdad? Que se conectaron el martes y que se conecten hoy jueves. Hoy vamos a tener la oportunidad, ¿verdad?, de disfrutar y de enriquecernos desde la palabra. Antes de empezar este espacio, ¿verdad?, formativo, dialogaba con Mercedes
de la importancia, ¿verdad?, de las cositas que iba mencionando el hermano Balbino, que nos regala el nuevo directorio, y entre esas cosas nos mencionaba, por ejemplo, el que no solamente es un asunto de libros, ¿verdad? Es un asunto también de experiencia de vida, de nutrirlo con la palabra. Así que creo que el taller de esta noche va a complementar lo que definitivamente recibimos el martes con el hermano Balbino, que nos aterrizó, ¿verdad?, en esos 12 retos que nos mueven hacia la esperanza. ¿Qué te parece a ti, Mercedes? Eso es correcto, muy bueno, pero Ajá. este segundo taller es tan importante que a nosotros nos va a entregar el cómo proceder nosotros como catequistas desde los sentimientos y el proceder de Cristo, ¿verdad? Es Así es. unirse como modelo a Jesucristo para seguir lo que Él nos dejó, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, estamos preparándonos para este envío, es porque lo recibimos de Jesucristo en su iglesia. Él es el que nos da como el poder de predicar, de enseñar, de hacer vivir su palabra. Eso es bien importante. Este segundo taller nos va a hacer conocer en realidad como Cristo quisiera que nosotros fuésemos como catequistas. Y Él fue enviado del Padre. Y nosotros así también vamos a ser enviados desde la iglesia de Jesucristo a enseñar la palabra del Señor Jesús. Por eso esa importancia es inigualable. De verdad que tenemos que estar bien alegres, bien felices, que nos estamos preparando para recibir ese envío. Así es. Y pues sin más, vamos a recordar a los catequistas, por favor, compartan este momento formativo con otros para que puedan aprovechar, porque ya vamos a dar comienzo. Estábamos dando el espacio. Espero que usted tenga consigo su libreta de apuntes, ¿verdad? Eso es parte de nuestra disciplina en la catequesis, ¿verdad? Tener donde tomar nota, y adicional tenga su Biblia. ¿No? Bien, para que pueda tenerla a la mano, y cada vez que Padre Tony haga una cita, usted pueda entonces, ¿verdad?, hacer referencia en su Biblia. Y después de esto, sabe que al final, que cuando termine Padre Tony, volvemos, ¿verdad?, a recuperar el espacio, ese espacio de silencio reflexivo, para saber con qué nos quedamos, y recordar que este próximo domingo tenemos el envío arquidiocesano, ¿está bien? No lo olvide, a las 9 de la mañana, a través del Canal 13. Así que, sin más, comencemos ya con Padre Tony en el taller formativo en preparación al envío arquidiocesano 2020, con el lema del envío, que es Catequistas con los mismos sentimientos de Cristo, sembrando esperanza de vida en la misión. Adelante, Padre Tony. Bueno, familia, aquí vamos a intentar comunicarnos desde la distancia que nos toca, que es la virtual, pero lo virtual no quita lo cordial, por lo tanto estamos en una conexión corazón a corazón. Agradecer las tantas preguntas, sugerencias, aquello con que te quedas del martes pasado, ya hace 2 días, ¿verdad?, en que hemos estado en esa conexión, y agradecer una vez más al hermano Balbino Juárez por estar en esta sintonía y por permitirnos seguir aprendiendo, porque de eso se trata este encuentro pleno con el Señor. Hoy me han pedido, me corresponde a mí tratar lo que sería el lema, precisamente, ¿verdad? Nosotros, como parte de esta iglesia que peregrina en San Juan de Puerto Rico, en nuestra arquidiócesis, en el envío arquidiocesano de catequesis. Y se me ha pedido, estamos haciendo una especie de pinino en estas cuestiones, y yo sé que entre luces y demás, en esta transmisión puede resultar un poquito difícil, pero creo que nos podemos señalar por esto. El lema,
catequista con los mismos sentimientos de Cristo, sembrando esperanza de vida en la misión. Vamos a intentar acompañar en esta jornada en lo que nos corresponde al respecto. El título, primera parte, catequista con los mismos sentimientos de Cristo. Lo primero que podríamos decir es que precisamente la palabra catequesis proviene como de una resonancia, es lo que resuena, lo que se enseña resonando, es como una especie de eco, pero no solamente un eco exterior, como si tuviéramos un eco en una montaña, sino el eco que se profundiza en la interioridad del ser humano para una enseñanza. Y en términos cristianos, lógicamente, es para el querigma, para el anuncio, para la buena noticia, para el evangelium, que dirían los griegos en los mismos escritos sagrados del Nuevo Testamento. Por lo tanto, catequista es un eco que tiene que seguir resonando en todos nosotros y nosotras. Y además, catequista que tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Esto aparece en la carta de la alegría de Pablo a la comunidad de Filipo, a los filipenses. Estoy invitando estos días porque de hecho se está leyendo todo este domingo. Empezamos el domingo pasado, lo vamos a leer en 2-3 días, el próximo domingo, este domingo 27 que nos vamos a encontrar virtualmente en la celebración junto con Monseñor, cada quien en su parroquia, con su equipo de coordinadora, su equipo de catequesis, con una televisión, ponen el canal 13 y ahí estaremos en esa virtualidad cordial. El domingo siguiente y el domingo subsiguiente también vamos a seguir leyendo la carta a los filipenses. Por lo tanto, les invito a que no solamente hoy, en este jueves, entren en lo que vamos a decir, sino que pasemos por toda la carta para que veamos desde la carta estos sentimientos de Cristo, sobre todo el sentimiento de vivir en la alegría plena, que es lo que nos corresponde. Dicho esto, quisiera hacer un encuadramiento de la carta. Perdonen si voy rápido, pero buscando por aquí y por allá es mucho. La palabra de Dios es abundante, es inagotable, diría el evangelista Juan. Pues en esta palabra inagotable intentamos decir algunas cosas que creemos de hecho importantes y así la presentamos. Filipo fue una comunidad, lo leemos por aquí, Filipo fue una comunidad floreciente en tiempo de Pablo. Sus ciudadanos adquirieron los mismos derechos que otorga la ciudadanía romana. Vivían del comercio y de la agricultura. En otro periodo era una comunidad muy floreciente, sobre todo por el oro y la plata que se sacaba del llamado Monte Pangeo, pero que se agotó. Entonces hubo un periodo de decadencia hasta que volvieron una vez más a restablecerse, pero con el comercio y la agricultura. Una ciudad cosmopolita, habitantes de distintos lugares pasaban por allí, pero sobre todo los que pertenecían al mundo griego y los descendientes de los soldados romanos que estaban por aquella zona antes y que todavía quedaban presentes por allá. Había además una comunidad judía, y esta comunidad judía se reunía en las afueras de la ciudad de Filipo porque no tenían una sinagoga propia. Eso lo encontramos, datos de ello, en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, que tiene que ver con la misión específicamente en Filipo. Si usted quiere saber qué fue lo que pasó para ir a Filipo, pues le hace el capítulo 16, aquí tengo el verso 13, pero todo el capítulo 16 en Hechos de los Apóstoles es la misión de Pablo a Filipo, y ahí le acompañan Silas o Silvano, le acompaña Timoteo, le acompaña Lucas. Es interesante también esa comunidad, como en otras comunidades, sabemos por ejemplo por los evangelios, lo leíamos el día pasado, las mujeres que seguían a Jesús y ayudaban con sus bienes. Pues en esta comunidad de Filipo había una líder nata llamada Lidia y otra que acompañaban llamada Evodia y Sintique, pero Lidia era la cabeza de aquella comunidad. Por lo tanto, mujeres catequistas a tomar la rienda, como siempre, en la comunidad. Y nosotros, los que somos hombres catequistas, pues acompañar a las mujeres que tienen la dura tarea, como siempre. Adelante. Una reseña sobre la carta a los Filipos. En esta carta, Pablo no va a tocar grandes temas específicos de la comunidad. Es una carta como que podríamos decir de cariñito, de un amorcito tierno, de comunicar cosas que están pasando. Pablo está en la prisión. Pablo escribe para agradecer, porque allí está presente Epafrodito, que es uno de la comunidad de Filipo, que ha ido
enviado por la comunidad de Filipo, por los filipenses, hasta Éfeso, donde Pablo guarda prisión. Y Pablo escribe para ayudar a crecer en la fe a la comunidad y seguir presente en esta comunión. Y además le pone en alerta contra grupos judaizantes. Los grupos judaizantes son cristianos, ciertamente, pero que dicen ellos que para ser auténticamente cristiano hay que circuncidarse, tienen que llevar la ley. Y Pablo, buen judío, buen circuncidado, buena persona que llevaba todo lo que decía la ley, dice, no, para ser cristiano lo que hay que tener fe en Cristo. Por lo tanto, haber un ponerle en alerta a la comunidad de Filipo contra este grupo de personas que llamamos los judaizantes. Además, Pablo va a señalar a otros que le adversan a Pablo como persona. Pablo tuvo mucho choque, el pobrecito tuvo mucho choque, y Pablo le va a poner en alerta. Sin embargo, sobre eso que le adversan, pero que no son, digamos, unos contrincantes tan fuertes, gente que prefiere que no sea Pablo el que predique, pues van a ir a la comunidad de Filipo, como Pablo no está, como para hablar en contra de Pablo. Y dice Pablo de esta manera en la carta hacia el capítulo 1, dice, ¿y qué más da? Porque de todos modos, sea con hipocresía o con sinceridad, se anuncia a Cristo, y eso me alegra. No importa que sea medio con hipocresía que están por allí porque es en contra mía que van, pero aún así lo que importa es que se está predicando a Cristo, y eso me alegra. Recuerden que hemos dicho que esta es la carta de la alegría. Si la carta a los Gálatas es la carta de la libertad cristiana, la de los Corintios la carta del amor, podríamos decir, la carta de Timoteo y Tito es la carta de poner en vigilia y en guardia a la comunidad y cómo debe formarse y vivir una comunidad, etc. Esta, la de Filipenses, es la carta de la alegría. Motivo, una vez más, y qué bueno que las letras son pequeñitas para que no la puedan casi ver, qué pena, pero así la leen en la carta para que entremos en los mismos sentimientos de Cristo. Filipos, la comunidad de la alegría. En este escrito va a destacar la alegría. Pablo la señala y la remarca, y lo dirá de esta manera: cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y siempre que ruego en mi oración por todos ustedes lo hago con alegría. En la misma carta, seguiré alegrándome. Esto en agradecimiento por la oración de la comunidad. Dice Pablo en la misma carta: si tuviera que derramar mi vida como sacrificio de libación al servicio de su fe, de la comunidad, me alegraría y compartiría esta alegría con ustedes. Igualmente, ustedes alégrense y compartan conmigo su alegría. Esto es invitándole Pablo a trabajar con temor y temblor. Tanta alegría, dice Pablo. Y también, además, así pues, lo envié, cuando envía a Epafrodito, lo envié tan pronto pude, para que al verlo de nuevo, ustedes, a Epafrodito, se llenen de alegría y yo no me quede tan triste. Recíbanlo con mucha alegría en el nombre del Señor y valoren a hombres como él, con mucha alegría, para que se llenen de alegría. Es la carta de la alegría, la carta a Filipo. Vamos por los sentimientos de Cristo. Alegría. ¿Ah? El Papa Francisco dice: atención con nosotros que andamos con la cara de vinagre. Más todavía. Por los demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Capítulo 3, verso 1. Por eso, hermanos, Pablo otra vez, por eso, hermanos míos, amados y añorados, a ustedes, hermanos queridos, que son mi alegría y mi corona, les pido, manténganse firmes en el Señor. Esto lo dice contra los judaizantes y enemigos de la cruz. Estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén siempre alegres. Que la bondad de la comunidad la conozca el mundo entero, que dirá nuestro querido amigo Pablo. Mi alegría en el Señor fue grande al ver que volvieron por fin a florecer las buenas actitudes de ustedes para conmigo. Esto es, agradeciendo Pablo la ofrenda que recibe. Ya eso es la parte final del capítulo 4. Vayamos al centro. ¿Cuál es nuestro centro? Toda la carta queda marcada por este himno cristológico. El himno cristológico, que va del capítulo 1 del capítulo 2, verso 1 al 11, es el centro, podríamos decir, de la carta, donde encontramos precisamente el texto que nos remarca para este envío
de tener los mismos sentimientos de Cristo. Posiblemente pertenece este himno a las primeras comunidades y formaba parte de una liturgia bautismal y eucarística. Y Pablo lo recoge y pone su impronta personal. Esto es un himno, las comunidades lo decían, se transmitió de boca en boca, se fue transmitiendo esta manera, de manera litúrgica, un himno a Jesús. Y Pablo lo que hace es recoger lo que ya está en las distintas comunidades y le pone como el sello personal, ¿verdad? Y con este himno exhorta a la comunidad de Filipo a vivir desde el fundamento de aquello que es imprescindible para un cristiano, para una cristiana. ¿Qué es lo imprescindible? Capítulo 2 que estamos leyendo es esto. Lo imprescindible de un cristiano, de una cristiana, es tener las mismas actitudes de Cristo, lo que es el lema nuestro. Ser como Él, parecerse a Cristo, vivir como Él. Para quien ha sido tocado por Cristo, esta ha de ser la nueva forma de conducirse. No hay otro camino. Ya lo decía el apóstol a la comunidad de Galacia, a los Gálatas. No soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Este himno se nos presentará a Cristo desde su preexistencia hasta la soberanía universal entre una y la otra. Cristo pasó como uno de tanto. Esto es bueno tenerlo presente, que Pablo va a destacar, es decir, en el himno, las comunidades. Es verdad que era Dios, pero se abajó y se hizo uno de tanto, como nosotros, igualito a nosotros, a nosotras. Por lo tanto, no tomó la condición de Dios ni se privilegió de ella, sino que se despojó para estar entre nos. A esto es lo que llamamos kenosis total, un abajamiento de Dios. El descenso del Hijo hasta la condición de esclavo se convierte en glorioso ascenso por parte de Dios Padre, quien, por la radical obediencia de su Hijo, lo ha elevado a lo más alto de los cielos, haciéndolo Kyrios, o Señor, que es un título pospascual que exalta su victoria sobre el pecado y la muerte y su condición de soberano universal. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Pues tiene que ser. Recuerden que nos decía Balbino, es asemejarnos. Lo que tenemos que transmitir no son muchas ideas, muchos libros, sino la persona de Jesús. Por lo tanto, Jesús, el máximo ejemplo. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así termina este himno, capítulo 2, verso del 1 al 11. Y en el versículo 5, que es como centro, ya hemos dicho, es como una bisagra. Ese versículo 5 une las dos partes de una ventana, podríamos decir también. Y esa parte que une es precisamente esa, que dice: tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Tengan entre ustedes, los cristianos, los mismos sentimientos de Cristo. Capítulo 2, verso 5. Pero de hecho es válido preguntarnos cuáles son los sentimientos de Cristo. Y también es válido responder con el himno cristológico que sigue en el texto a partir del verso 6, que ya lo hemos leído anteriormente. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Y siguientes. Hemos hoy en día de tener presente que hablar de sentimiento es hablar de la interioridad del ser humano, lo más íntimo a nosotros mismos. Digámoslo con una imagen plástica, digamos. Tener sentimiento es tener corazón. Y corazón no es tanto el músculo cardíaco que da las pulsaciones de sístoles y diástoles, sino que el corazón es la mejor definición o la íntegra definición
de lo que es la persona humana toda. Ser persona y humana es tener corazón, o en el fondo, en el corazón se albergan los sentimientos. Dicho esto, las mismas Sagradas Escrituras nos definirán estos sentimientos de Cristo. Empecemos subrayando lo que es básico. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura encontramos textos como en la carta a los Hebreos. ¿Cuál es el sentimiento profundo que alberga a Cristo? Si lo podemos definir con una sola palabra, es la voluntad del Padre, o la voluntad, punto. Pues vamos a ver este sentimiento, y después vamos a ver, lo podemos ver en la carta. Por ese motivo la carta se lee en 12 minutos, 4 capítulos de la carta a los amigos filipenses. La voluntad, si entramos en la carta, entonces vamos a ver cuál es la voluntad para que se haga vida de alguna manera en nosotros y nosotras que peregrinamos en este vallecito de San Juan de Puerto Rico, en nuestra arquidiócesis. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, en la carta a los Hebreos. O como se presenta Jesús en el cuarto evangelio: no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. O también en Lucas: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la carta a los Romanos, por ejemplo, nos confirma: el Dios de la paciencia, acá, el Dios de la paciencia y el consuelo, les conceda tener los unos para los otros los sentimientos de Cristo, de modo que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con un solo corazón, con una sola voz, eso hace resonancia a lo que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. La multitud de los cristianos, todos ellos tenían un solo corazón y una sola alma. Y la gente, cuando veía a ese grupo de loquitos viejos y loquitas viejas que se reunía, la comunidad cristiana, en Hechos de los Apóstoles aparece que decían ellos: miren cómo se aman. ¿Por qué? Se aman porque tienen los mismos sentimientos de Cristo. Es lo que Pablo intenta recordarnos. En la carta a la comunidad de Éfeso dirá Pablo: como hijos queridos de Dios, traten de imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo, que los amó hasta entregarse por ustedes. Se conmueve ante la indigencia del pueblo que parece estar como ovejas sin pastor. Sentimiento de Cristo: tener compasión, misericordia, tener los sentimientos que invitan a la plenitud de la alegría, como nos dice el Evangelio de Juan 15, verso 11. El Papa emérito, podríamos decir, Benedicto XVI, en una alocución que hiciera en alguna ocasión, quiero subrayar esto a propósito, porque él trataba de tener los mismos sentimientos de Cristo, y he querido ponerlo acá también. El Señor, incluso siendo de naturaleza divina y contar con todo lo que ello implica, no usa su ser igual a Dios, su dignidad gloriosa y su potencia como instrumento de triunfo, signo de distancia, expresión de aplastante supremacía, sino más bien Él se humilló, se despojó a sí mismo, sumergiéndose sin reservas en la miseria y débil condición humana, de modo que la forma divina se esconde en Cristo bajo la forma humana, es decir, bajo nuestra realidad marcada por el sufrimiento, la pobreza, el límite y la muerte. Así nos dice, dirá un poquito más todavía el Papa. Lo voy a repetir, no todo, pero lo que está en el fondo. No usa su ser igual a Dios, no usa su grandeza, no usa su gloria, su potencia como un instrumento de triunfo. El Dios hecho carne, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, de Juan 1:14, no vino con toda la potencia, no vino a imponerse, vino a proponer al ser humano. No es por imposición, sino por proposición. Y en esa proposición no vino con el alarde de Dios, sino que desde las alturas se hizo uno de las bajuras y empezó a caminar en el mismo polvo y en el mismo lodo. Esto es importante tenerlo presente, no porque lo diga el Papa, sino, porque lo dice el Papa también, lógicamente. El Papa lo que intenta, el mérito, es destacar esto, porque es una invitación
para cada uno de nosotros y nosotras hoy, de manera específica, nosotros y nosotras que vamos haciendo vida acá en San Juan de Puerto Rico e intentamos hacer vida, porque no es con alarde, si acaso lo tenemos, no es con supremacía, si acaso la tenemos, no es imponiéndonos, si a veces queremos imponernos, es desde la bajura. Tener los sentimientos de Cristo implica que yo también me voy haciendo con Cristo. Recordemos la carta de Pablo a los Gálatas, que ya hemos enunciado. No soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Por lo tanto, las personas, la persona y la gente, y con todo lo que nos encontremos, y de manera especial con quienes nos encontramos en el proceso de formación de la catequesis, adultos, pequeños, niños, quienes fueran o fuera de la catequesis, no tendrían que ver en nosotros y nosotras catequistas, en mí como cura, no tendrían que ver la gente, sino la presencia de Jesús. De esto que se trata, tener los mismos sentimientos de Cristo. No es una especie de poesía hermosa que podríamos proclamar, y está bien que la proclamemos, la poesía siempre de creación es creativa, es que esa creatividad poética, por decirlo también en estos términos, pueda a nosotros irnos conformando, y no de conformistas, sino de hacernos a la forma de, nos puedan hacer concordar, y concordar no es solamente ponernos de acuerdo, sino concordia, es decir, ponernos con el mismo corazón de Cristo. Tener los sentimientos de Jesús, ya lo hemos dicho anteriormente, es parecernos a Él, porque Él no vino con alarde, ni con instrumento de triunfo, sino que se humilló, tomó la forma humana, bajó a nuestra realidad marcada por el sufrimiento, por la pobreza, el límite, la muerte. Continúa diciendo Benedicto XVI, la humanidad de Cristo es la realidad divina en una experiencia auténticamente humana. ¡Qué hermoso! Lo voy a repetir. La humanidad de Cristo es la realidad divina en una experiencia auténticamente humana. Como buen teólogo que es el Papa Benedicto, en una expresión maravillosa, recoge magníficamente este abajarse, como dicen también algunos teólogos, de expresión sobre todo de Leonardo Boff, que solamente un Dios que se hace plenamente humano puede humanamente divinizarnos. El Dios que se humaniza, diviniza nuestra humanidad. El Dios que se hace carne quiere que esta carne asuma los sentimientos de Cristo. Y si asumimos y vivimos y compartimos desde la convicción los sentimientos de Cristo, la humanidad nuestra es plenamente divinizada. Dios no aparece solamente como un hombre, mas se hace hombre y se hace realmente uno de nosotros. Se hace realmente Immanuel, Dios con nosotros, que no se conforma con vernos con ojos benignos desde el trono de su gloria, mas se sumerge personalmente en la historia humana, haciéndose carne de nuestra carne, es decir, realidad frágil, condicionada por el tiempo y por el espacio. El Dios de las alturas en el Hijo llegó hasta estas bajuras, y en esta bajura asume nuestra realidad frágil, que está condicionada, esta realidad de fragilidad que tenemos por el espacio y el tiempo, por el tiempo y el espacio. Segunda parte del título. El primer título ya lo veíamos, lo despachamos así, tenemos que ir a la brigantina, decimos por el terruño mío, era tener los mismos sentimientos de Cristo. Ahora, ¿cómo tener esos mismos sentimientos? El equipo, pensando, Comarca, la Comisión Arquidiocesana de Catequesis, nos dimos día, saben que nos reunimos virtualmente cada jueves, no hemos parado, porque la vida continúa, no porque tengamos que llevar con prisa, sino en esta pausa que llevamos, poder hacer y seguir haciendo posible la presencia sagrada, la presencia divina, que pasa por nosotros y por nosotras. Y ustedes en sus espacios parroquiales tienen que seguir siendo la imagen más palpable, la imagen que se puede tocar, la imagen visible del Dios que camina y sigue caminando con su pueblo. La gente que se encuentra con nosotros, sea por la catequesis
porque somos catequistas siempre, no dejamos de ser catequistas. La gente que se encuentra con cada uno en cada uno de nuestros espacios parroquiales, y ahora que estamos con el 25, el 40%, tiene que seguir sintiendo que a pesar de los pesares, un cristiano, como dicen los teólogos desde nuestra América Latina sobre todo, es el que está en la lucha aún contra toda esperanza. Aun cuando parece que todo se ha acabado, pues aquí estamos, como dice la canción aquella cantada por Mercedes Sosa, canción de Fito Páez. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vine a ofrecer mi corazón. Tener los sentimientos de Cristo no todo está perdido. Es verdad que estamos viviendo una especie de boomerang. Es verdad que no nos esperamos esta situación. Es verdad que el 15 de marzo, cuando en el caso borincano se proclamó el cierre por lo del COVID-19, la pandemia, etcétera. Es verdad que hemos empezado a dejar de ver a la gente querida. Es verdad que abuelo, abuela no pueden encontrarse y darle el abrazo o cuidar a sus nietos. Es verdad que ahora se nos presentan tantas realidades. Hemos tenido personas queridas, amigas, conocidas, que ya no las podemos ver porque se nos fueron, se nos adelantaron al encuentro definitivo por esta pandemia. No pudimos salir porque no se permite, etcétera. Es verdad, es verdad. Sin embargo, en medio de esa verdad que es angustiosa, hemos de tener presente lo que es esencial. Que un cristiano, una cristiana, catequista, en nuestro caso, tiene que seguir sembrando esperanza de vida en la misión. Uno no se puede echar para atrás. Nosotros nos hemos enganchado en esta locura con el Moreno de Nazaret. Y en esta locura con el Moreno de Nazaret, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, Señor, esto yo no lo entiendo mucho, pero en tu nombre he hecho las redes. Mira, Señor, nos hemos pasado la noche bregando, nos hemos pasado estos largos meses en una especie de sofoque. Hemos tenido hipertensión, nos hemos sentido mal. Señor, hemos tenido hasta pánico, estrés, desidia, cansancio. Nos hemos sentido agotado y agostado, como dice el salmista. ¿Es verdad? Sí, pero yo opté por ti. Y aunque no entienda toda esta situación ahora, yo opté por ti. Y en esta opción por ti, yo tengo que seguir sembrando esperanza de vida en la misión. Yo no puedo parar la misión. Hay que seguir, hay que ponerse. Porque el Señor siempre, siempre nos está enviando. Somos apóstoles del Señor. Así que como la Magdalena, atrevámonos, aunque los discípulos todavía no crean tanto, hay que salir a anunciar. Pues el título, que ya dijimos la primera parte, pasamos a la primera parte, a la segunda, sembrando esperanza de vida en la misión. Aquí puse primera, quería decir segunda, pero bueno, estas cosas pasan en tiempo de COVID. Sembrando. Aquí está el texto que tanto aparece en Mateo 13, 1-9, que es el que está acá, en Marcos 4, 1-9 y Lucas 8, 4, 8. Ese es el texto de el sembradío. Solamente pongo la primera parte y subrayo alguna o pongo un color distinto para remarcar. Sembrando. ¿Qué es sembrar? Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, cayeron algunas al borde del camino, y los pájaros la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y estas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Esta es la parábola. Es más extensa porque después los discípulos tienen una inquietud: ¿y por qué a nosotros nos enseñan parábola? Y Jesús va a decir: bueno, porque a ustedes se les ha dado
el revelarse, a los otros no, aunque tengan oídos no van a oír, aunque tengan ojos no van a ver, y después le va a explicar la parábola. Yo no voy a explicar la parábola porque no es una homilética que estamos haciendo ahora, pero sí decir simplemente en este sembrando, que es el punto segundo del lema que nos acompaña en este envío misionero que tendremos el próximo domingo, viernes, sábado, el domingo, ¿verdad? Ya casi ya. Simplemente esto. Nosotros con una actitud que tenemos, nosotros y nosotras, que es muy, hasta mercantil me atrevería a decir, o es la actitud inmediatista. Es decir, yo hago esto, debo tener este resultado. Yo siembro esta planta me tiene que dar estos frutos. Eso es un principio verdadero, pero la planta puede no producir fruto. O puede ser que la planta tarde en producir los frutos, el árbol, el palo, como decimos por acá. Puede ser. Ahora bien, en el texto del sembrador salió a sembrar, solamente se dice que él salió a sembrar y cae en distintos espacios la semilla, la simiente. Pero no nos dice si él retorna a buscar lo sembrado, porque la misión del sembrador es sembrar, no es cegar, no es recoger. En el texto es la siembra, y la potencia de la producción no es el sembrador que tiene la potencia, es la simiente, es la semilla, que en sí misma tiene una fuerza interior que hace que estallen los cotiledones y explote el tallito. Y en otra parábola dice Jesús, y el sembrador pone la semillita y va y se acuesta, y sin que él se dé cuenta empieza a surgir, y cuando va encuentra el tallito y él no sabe cómo. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Y qué es el mensaje también entre el 100, 60 y el 30? Nuestra misión es sembrar. ¿Es posible que caiga en el camino? Es posible que la semilla caiga en el camino. Es posible que tengamos que sacudirnos el polvo de la sandalia porque no quieran recibir el mensaje, la buena noticia. Pues sacudas el polvo de la sandalia. No gaste, decimos nosotros, no gaste tiro en garza. Digo, lo dice Jesús, pero no de esta presión. Jesús dice, si no le quieren recibir, despídanse, sacúdanse el polvo de la sandalia y le digan, mire, como quiere, el reino está cerca. Se lo avisamos. Es como si dijéramos, yo no voy a decir que te lo dije, pero te lo dije. ¿Ya? La semilla puede caer en el camino, se la comen los pájaros, la semilla puede crecer en poca tierra, pero las piedras terminan resecándose, o entre las espigas, entre las espinas, y se ahogan. Ustedes preocúpense, su misión como catequista, como ser cristiano, cristiana, es esparcir la semilla. Ya ella producirá los frutos dependiendo del lugar donde caiga, porque el Señor hace que se produzca. Pongámonos a sembrar. Eso es parte del lema. Además, ¿qué es lo que sembramos? Esperanza de vida. Y lo leemos a partir de lo que dice Pedro Chico en el diccionario, Pedro Chico González en el diccionario de catequesis y pedagogía, que lo tomo literal. Y lo leo. Yo espero que me dé el tiempo. Espero. Virtud teologal. Lo marco desde acá, a ver si se puede perfectamente ver. Correcto. Y si se me escucha todavía. Virtud teologal, que nos lleva y mueve a fiarnos de Dios por su infinitud y por su amor manifiesto a la persona. A que sea teologal, decimos que es por gratuidad pura de Dios. No es una conquista del ser humano. La esperanza nos hace tender continuamente hacia Dios, confiando en su gracia para llegar hasta Él. Y en cuanto don sobrenatural nos transforma espiritualmente y nos acerca a Dios mientras caminamos en la vida. La esperanza, como la fe, terminará cuando alcancemos en la vida eterna el objeto deseado. Por eso es una virtud de viadores, a diferencia de la caridad que permanece para siempre. ¿Qué se nos está diciendo en este diccionario de catequesis? Primero, que es una virtud teologal, de las tres virtudes teologales: fe, esperanza, caridad. La virtud teologal, ¿verdad? Fe, esperanza y caridad. Pero es una virtud que nos
mueve a fiarnos de Dios por su infinito amor manifiesto que se manifiesta en la persona. Primero, esperanza es, me fío del Señor porque yo sé que me ama. Tengo que tener la experiencia del amor y además de la infinitud, que es infinito, que es un amor que no acaba por mí. Recuerden el Evangelio de Juan: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para la salvación de todos. Teniendo esto presente, además recogemos con Chico González, a que sea teologal, decimos que es por pura gratuidad, que también la esperanza, como dice Pablo, la esperanza no defrauda, pero es una gratuidad. Que tú que seamos personas de esperanza, quiere decir que hemos recibido la dicha, el charis, diría en términos griegos, charis, que es un don, es una gratuidad, el que podamos ser personas que a pesar de los pesares mantenemos la esperanza, es un don. Y esto no es una cuestión de boberías, no es solamente una especie de encantamiento, no es una especie de opio para el pueblo, como decía Marx. Es una convicción profunda que tampoco es como una especie de salto al vacío, como se ha definido en algunas ocasiones la esperanza y la fe también. No es una especie de salto al vacío, es sentirme asido a lo indecible. Dicho de otra manera, como los místicos, es navegar en el misterio inefable. ¿Cómo lo decimos de otra manera? Es como la gotita de agua que salió en busca del océano y penetra en el océano buscando el océano, pero ya forma parte de él. La esperanza es esto, es decir, en esta búsqueda, en este encuentro, porque la esperanza no es un encuentro, si queremos, palpable, es un encuentro de la convicción de una experiencia profunda, que yo, gotita de agua, ya estoy navegando en el gran océano, que yo, chispita de Dios, ya estoy enganchado en esta, que diría Teilhard de Chardin, en esta cristificación del universo. Yo soy parte de esto. Pues la esperanza es a ello que nos mueve, y en este sentido es teologal en tanto que gratuidad. No es solo una conquista del ser humano, la esperanza nos hace tender continuamente hacia Dios, confiando en su gracia para llegar a Él. Pablo dirá en algún momento, cuando trata, en la carta a los Corintios, dice que él se esfuerza cada día por llegar a la meta, y ese esfuerzo continuo de Pablo, dirá él, y aunque esté cerca, por decirlo de alguna manera, yo sigo. No vaya a ser que sea ahora, después de tanto echar para adelante, que sea yo el que no llegue. Como si dijéramos, tanto nadar para ahogarme en la orilla. No, la esperanza cristiana es continua. No es, yo tengo esperanza durante un año, y si en ese año no acontece lo que yo espero, entonces ¿para qué tener esperanza? No se trata de eso, no. Es una continuidad. Si queremos, la esperanza es una especie de fuerza interior que nos va moviendo, como dice el texto, para aproximarnos y llegar hasta Él, hasta Dios. Y en cuanto don sobrenatural, nos transforma espiritualmente y nos acerca a Dios, mientras caminamos en la vida. Por eso, esperanza de vida. Es en esta vida. La esperanza, recuerden que lo dice Pablo en la carta a los Corintios también, que dentro de las virtudes teologales, la fe y la esperanza pasarán, lo que quedará es siempre el amor. Caritas es. Lo que queda es el amor. Por lo tanto, la esperanza y la fe para caminar en esta vida. Vivimos desde el amor, y el amor se plenifica cuando se encuentre con el amado. Pero al llegar ya no nos hace falta la esperanza, ya no nos hace falta la fe, porque ya nos hemos encontrado, nos encontraremos. Y eso lo albergamos internamente. Pero lo que queremos subrayar, y lo se señala Chico González, que es para caminar en la vida, la esperanza. A ver si tenemos tiempo, parece que sí, nos quedan unos minutos. Hemos dicho, por lo tanto,
esperanza de vida en la misión. Misión, leemos de otro diccionario, más que un concepto, la misión es una realidad salvífica y revelada en Cristo. No es una conceptualización por la que podemos empezar a explicitar, a explicar con palabras el significado de la misma. No, no, no. Misión es vida salvífica revelada en Cristo. Es sentirme, el que está misionando, no solamente sale en la búsqueda de almas nuevas que hay que salvar. El que está misionando se siente ya persona. Y bueno, deja ver cómo lo digo. Vuelvo a insistir en esto. A pesar de los pesares, a pesar de que a veces la fe nos tambalea, a pesar de que a veces no nos sentimos tan claros, a pesar de que a veces hay ciertas dudas que no la tengo tan clarificada, nos mueve, cuando nos movemos en la misión, estoy transmitiendo aquello que de alguna manera yo lo vivo aún con mis situaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de misión, y sobre todo en el aspecto que tiene que ver con la catequesis, con nuestro catequizando, con nosotros y nosotras mismas como catequistas, es desde esta perspectiva, sintiendo que es una realidad salvífica revelada en Cristo. Por esto se debe encuadrar la misión, se debe encuadrar en las perspectivas o dimensiones evangélico-salvífica, y evangélico-salvífica como una sola palabra, a la luz del misterio trinitario de Dios amor. La misión no se da, no es posible, si no es una misión desde la perspectiva. Cuando digo perspectiva es una conceptualización, pero es de la vivencia y experiencia trinitaria. ¿Por qué? De esta manera lo decimos. Dimensión evangélico-salvífica a la luz del misterio trinitario de Dios Padre, que es amor, en el misterio pascual de Cristo, que es la dimensión cristológica, dinamizada por el Espíritu Santo, que es la dimensión neumatológica, que da origen y sentido al misterio de la iglesia, que es la dimensión eclesial, que descifra el misterio del hombre mundo en la historia, que es la dimensión antropológica o sociológica de la historia, que reclama actitudes interiores del apóstol, dimensión espiritual. Por lo tanto, hablar de misión no es solamente una expresión o una conceptualización, sino que está implicada la dimensión trinitaria, la dimensión cristológica, la dimensión neumatológica, la dimensión eclesial, la dimensión antropológica, sociológica, histórica y la dimensión espiritual. Si queremos decirlo de otra manera, está el misterio trinitario, el misterio pascual de Cristo, el misterio que dinamiza el Espíritu Santo, que da sentido y origen al misterio que es la iglesia, que descifra el misterio del hombre en el mundo y en la historia, y que reclama actitudes interiores del apóstol, de la apóstola, que eres tú. Así de simple, no es complicado, digo yo. ¿Hacia dónde caminar? ¿O a seguir caminando? ¿Hacia dónde caminar? O mejor dicho, a seguir caminando. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, decía el poeta. Las buenas relaciones, estoy leyendo de una traducción, la Biblia del CELAM, Biblia Latinoamericana del CELAM, y me pareció interesante esto y quiero prácticamente dejarle con esta partecita. Las buenas relaciones y el cariño entre misionero y misionados no son actitudes de las que se pueda prescindir a la hora de anunciar a Cristo. Comunidades y pastores que se empeñen en una nueva evangelización tienen que alimentar, como Pablo, las redes sociales. Nosotros que estamos muy metidos en las redes, miren lo que estoy haciendo yo ahora. Imagínense. Así que tiene que alimentar en esta nueva evangelización, como Pablo, las redes sociales, particularmente las familiares. Es en familia que hemos de ser primeras catequistas. Recuerden a Balbino, es la experiencia la que marca
es tanto cuanto yo puedo vivir o intentar vivir, ¿verdad? Porque no siempre uno está high, uno no siempre está en las alturas, hay veces que uno está medio decaído, pero aún lo decaído, Pablo dirá, a tiempo y a destiempo. Por lo tanto, empezando por la familia, por mi espacio vital. Está bien que yo transmita lo que vivo, o lo que digo vivir de la fe, a quienes me corresponde catequizar. Está bien, pero donde se da el primer testimonio es acá. Si no damos el primer testimonio, y es verdad que las situaciones familiares son difíciles, son adversas, son molestas posiblemente para algunas de ustedes, para algunos de los otros, sin embargo es ahí que se cuece la saba, es ahí que sabemos de qué madera estamos hechos, es ahí que sabemos si podemos transmitir esta verdad que decimos creer en la familia, con el testimonio de la cercanía, de la misericordia y la amistad. Repito, misionar y seguir caminando es en el espacio familiar con el testimonio, ser martiarquía, ser testigo de cercanía, testigo de la misericordia, de un corazón compasivo, de la amistad, conforme al Señor que anuncia, conforme a lo que decimos, conforme a los mismos sentimientos de Cristo. La comunicación viva y personal en el seno de las comunidades son, sobre todo ahora, constituyente del anuncio en cuanto testimonio vivo de lo que el Señor puede hacer de lo suyo. Lo repito, la comunicación viva y personal en el seno de las comunidades, viva y personal, sobre todo ahora, constituyente del anuncio del cuánto testimonio vivo somos de lo que el Señor puede hacer en los suyos. Pablo también nos enseña, por un lado, el trabajo solidario cuando se trata de realizar la misión encomendada por Jesucristo. Y por otro, el valor de corazones agradecidos cuando en el anuncio del Señor se recibe el sostenimiento material por parte de hermanos de la propia comunidad y de otra. Este es el agradecimiento de Pablo cuando la comunidad de Filipo, por medio de Epafrodito y también con Timoteo, envían donaciones para que Pablo no pase necesidad. Hay que ser agradecidos. Y es esto lo que está diciendo. Y encomendar a la comunidad, a Jesús, orar por la comunidad, orar por los nuestros, orar por nuestra iglesia en las situaciones que está metida, orar por nuestra parroquia, por nuestro espacio eclesial comunitario, el pequeño espacio. Nos toca ser agradecidos también en ello. Pablo nos estimula a la alegría cristiana, la que se funda en la certeza de la resurrección del Señor y de la participación de su vida ya en este tiempo y circunstancias actuales. El Señor resucitado, quic et nun, aquí y ahora. No es para mañana, es ahora. Es ahora que nos toca vivir esos sentimientos de Jesús, del Jesús vivo. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? De esto se trata, hermanos, hermanas, catequistas, y nosotros los curas también. De esto se trata, de que podamos ser testigos de esta resurrección. Y no testigos porque lo decimos de palabra, sino porque nuestros hechos, a pesar de lo pesar, insisto mucho en esto, nuestros hechos en estas situaciones actuales que dice, ¿verdad? Y en este tiempo que nos ha tocado vivir, es ahora que nos toca decir y vivir desde la convicción profunda de que es verdad que el Señor ha resucitado y que nosotros es a ese Señor resucitado que anunciamos. Así, la alegría cristiana es testimonio profético y escatológico, puesto que el Señor está cerca. La alegría cristiana, sentimiento de Cristo. La alegría cristiana es testimonio profético y escatológico para los fines. Es profético ahora y para lo subsiguiente, puesto que el Señor está cerca, está vivo. Por lo tanto, familia, terminamos. Se me seca la garganta de aquí al domingo.
tomo una agüita, ahora terminando este momento. Las manos están puestas en el arado. Nos recuerda el evangelista Lucas. No hay que mirar atrás. No hay que mirar atrás. Si nosotros nos hemos comprometido, es un compromiso con el Señor. Y hay que seguir adelante. Es verdad que nos llegan dificultades, es verdad que tenemos vicisitudes, es verdad que a veces no entendemos, no comprendemos esta situación. Es verdad que a veces podemos decir, ¿por qué mi familia? ¿Por qué yo siendo catequista ni siquiera los míos en mi familia participan del espacio propio eclesial? Es posible que también usted, que ha puesto la mano en el arado y tiene 20, 30, 10, 40 años más en catequesis, puede preguntarse, yo no sé si lo que yo he hecho ha llegado a alguien, si yo he transformado de alguna manera la vida de la gente que me ha tocado. Yo he tenido más de 1000 muchachos, muchachas que pasaron, adultos que pasaron por mi vida, y eso le puede crear inquietud. Pero recuerde, mi hijo, mi hija, que salió el sembrador a sembrar. Su misión es esparcir la semilla. Ya el Señor sabrá en qué espacio cayó, si entre piedra, si entre zarza, al borde del camino, o en tierra buena. O como Pablo nos recuerda, ni Pedro, ni Apolo, ni Pablo. Pedro sembró, Pablo sembró, Apolo regó, etc. Pero somos de Cristo. Eche para adelante, no tenga miedo. Si usted puso la mano en el arado, ya no hay que mirar para atrás. Sigamos, que el Señor nos bendice, nos acompaña, aunque a veces nos resulte tan extraño. Cuando digo tan extraño es decir, ¿será verdad que el Señor está conmigo? Pues, familia, nos juntamos en 3 días ya. Viernes 25, sábado 26, domingo 27. Y va a ser, recordamos que es virtual. Usted se va a reunir con sus catequistas, coordinadoras. Posiblemente alguna parroquia tengan que juntarse un poquito más y compartir. Pongan una pantallita, pongan un proyector como yo acá, o pongan un televisor, y vivamos ese momento a las 9 de la mañana con profusión, como estuvieron el martes pasado. Yo estuve viendo todas las conexiones, las bendiciones que llegaban, y después todas las preguntas y todo, ¿con qué te quedas?, que fueron diciendo ustedes. Así que yo le invito a que no tengamos miedo, que lo más que hemos de tener son los mismos sentimientos de Cristo para sembrar vida y esperanza, o esperanza de vida en la misión. Ustedes entraron, más de 4000 personas han empezado a ver y a repetir los vídeos, el vídeo de Balbino. Qué bueno, esto es una linda señal, porque quiere decir que el arado está en buenas manos. Que el Señor tenga piedad y les bendiga. Ilumine siempre su rostro sobre cada uno de ustedes y les conceda Él su bendición y su paz. Amén. Gracias, Lizzy y hermana Mercedes. Les dejo. Muchas gracias, Padre Tony, por el taller, ¿verdad? El mensaje que nos transmites, ¿verdad? Animándonos a alcanzar esos mismos sentimientos, ¿verdad? De Cristo, como catequistas, ¿verdad? Para poder animarnos en esta experiencia evangelizadora que nos toca asumir. Gracias por las palabras de Pablo y poder traducirlas también, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Y quisiéramos aprovechar este espacio, luego de haber escuchado el taller, de sacar ese momento de silencio reflexivo, así como lo hicimos el martes, ¿verdad? Para identificar con qué te quedas. Pero antes de que empiecen a escribir con qué te quedas, es importante que hagamos el espacio reflexivo, ese silencio, y dejar que se asiente, ¿verdad? La experiencia, lo escuchado, y que tal vez genere, ¿verdad?
fruto en nuestro ser, en nuestro interior. Así que les animo a que podamos tener ese momento de silencio reflexivo, ¿está bien? Así que honramos ese momento. Bien. Y una vez teniendo este espacio, ¿verdad? Les animo nuevamente a que puedan compartir en comentarios con qué te quedas, ¿verdad? ¿Qué de lo escuchado se afirma, ¿verdad? Se hace eco y que puedas entonces plasmarlo, ¿verdad? Tal vez alguna imagen que utilizara o mencionara Padre Tony, ¿verdad? En su exposición y que eso nos ayude, ¿verdad? Como a entender y a comprender mejor lo que ha tocado nuestra vida, ese es reconocer, ¿verdad?, que estamos llamados a tener los mismos sentimientos que Cristo. ¿Está bien? Así que, por favor, compartan en comentarios, eso nos va a ayudar mucho en la comisión, ¿verdad?, a poder identificar qué cositas van resonando. ¿Está bien? Si algo de lo que mencionó Padre Tony te hizo recordar algo que Balbino comentó el martes, también, ¿verdad? Eso es igual de válido. Eso nos ayuda, ¿verdad?, a ir conectando o hilando la formación que estamos recibiendo de camino al envío arquidiocesano. Así que, por cierto, Mercedes, ¿podrías entonces hablarnos un poco de lo que va a ocurrir el domingo 27 de septiembre de 2020? Pues ese día es día de fiesta para los catequistas, Así es. porque en ese día va a celebrarse el envío de los catequistas a nivel arquidiocesano. Ese envío que desde el señor arzobispo da a todos sus catequistas para que en cada parroquia ustedes sean lo que en el taller de Padre Tony dice, que sean los maestros, que sean la luz, que sean el modelo de mostrar a los demás los sentimientos de Cristo en esa comunidad parroquial. Porque el catequista de verdad está a la mira de todos los movimientos en las parroquias. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque el catequista siempre lo que representa es a una persona que enseña la palabra de Dios. Y no solo la representa, sino que actúa de esa manera. Digo, al decir actuar, vive de esa manera. Y es el maestro de la fe, el maestro del servicio, el maestro de la alegría, como dice San Pablo, ¿verdad? En los sentimientos de Cristo hubo un momento en que se mencionó que tengamos los mismos pensamientos, las mismas palabras, el mismo corazón y nos presentemos como unidad, un equipo unido. Así es que el catequista está de fiesta en este día porque va a ser enviado de nuevo a su misión, a la misión que desde la iglesia y del Señor Jesús le entrega. Así es, así mismito. Y es interesante porque este envío 2020 tiene un sabor distinto, ¿verdad? Con todo esto de la pandemia, de la cuarentena, de que hemos tenido que adaptar, ¿verdad? Nuestro ser y quehacer, ¿verdad? A una nueva realidad, tiene un sabor diferente. Así que les esperamos, ¿verdad? El domingo 27 de septiembre, esa es nuestra próxima cita. A las 9 de la mañana les animamos, por favor, a que una vez se encuentre usted con su comunidad, ¿verdad?, de hermanos y hermanas catequistas en la parroquia para celebrar la Eucaristía del envío, se tomen algún selfie, por favor, o alguna foto y nos las pueden enviar entonces a lo que viene siendo la página de la comisión y así, ¿verdad?, hacemos memoria y presente
cómo se ha ido realizando, ¿verdad?, ese envío. Así que les recordamos, pueden enviarlo al correo electrónico de la comisión, comarca.sjpr@gmail.com. Ya aparecerá en algún momento, ¿verdad?, en escrito, o igual cuando usted entre a la página de la comisión, va al área de mensajes y ahí puede entonces compartirnos las fotos y nosotros nos encargamos entonces de publicarlas. ¿Está bien? Así que Mercedes, gracias por acompañar esta noche y ser parte, Gracias a ti ¿verdad? por invitarme, por Sí, hacerme participar. claro que sí. Nos alegra muchísimo. Poco a poco en cada actividad que realicemos de la comisión, tendremos a alguien, ¿verdad?, de los miembros de la comisión acompañándonos para que se haga mucho más ágil. ¿Está bien? Y ya sabe, la página de la comisión desde Facebook va a ser uno de los medios para poder usted enterarse de la formación o actividades que se tengan. ¿Estamos? Y claro está, los centros de evangelización y catequesis, desde sus equipos de trabajo, ¿verdad?, de coordinación, se reúnen y contactan también a la coordinadora o coordinador de su parroquia y le informa, ¿verdad?, los detalles y pormenores que se tenga con relación al tema de catequesis. Así que esa es la cadena más o menos, ¿está bien? Así que tenemos el modo de conectarnos, de contactarnos y también de enterarnos. Vamos, así que Dios le bendiga. Mercedes, el martes Padre Tony nos echó la bendición, pero yo creo que será bueno que tú nos eches la bendición hoy. ¿Qué te parece? Dios mío, en nombre del Señor Jesús, que la Santísima Trinidad siempre, desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos bendiga, nos dé la alegría de servicio y que nuestras catequistas reciban también ese espíritu de alegría en el servicio en cada parroquia. Amén. Amén. Nos vemos, catequistas, hermano y hermana catequista. Hasta la próxima. Dios les Hasta la bendiga. Gracias próxima. por conectarse a la Gracias. formación. Bye. Gracias. Bye.